Bienvenidos a Simple y Real. Soy Alberto Batista, un curioso de la educación. Los invito a disfrutar de estos espacios de charla. Bienvenidos a un nuevo espacio de Simple y Real. Hoy con uno de los mayores desafíos que podemos tener hoy en día en la educación. Hoy nos visita nada más y nada menos que el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani. Gracias por venir. Gracias a ustedes, un gusto estar acá y qué hermoso estudio y equipo que tienen, así que... Bueno, muchas gracias, de verdad. Le cuento lo siguiente. Entre varias encuestas, de personas relacionadas a la educación, usted tenía el puesto 1, la gente de la comunidad lo quiere escuchar, pero la idea es escucharlo desde otro lado. Yo lo podría presentar con su recorrido académico, profesional, personal, pero la gente quiere escuchar cómo a usted le gusta que lo conozcan fuera de su rol profesional. ¿Cómo se presentaría usted? Yo soy un vecino de Sayago, que tiene 3 hijos y ahora tengo una vecinada por aproximación. Y nada, que me gustan las cosas sencillas. Conversar con mi vecino, intervenir cuando hay que intervenir en la comunidad por alguna cuestión que haya que resolver, y disfrutar de mis gurises y de mis amistades. ¿Cómo se convive con la presión de su rol? ¿Cómo convive usted? ¿Cómo se levanta de mañana? ¿Cuál es su recorrido? Mira, me levanto de mañana, a veces tengo que levantar a la más grande porque tiene facultad, hace ciencias sociales. Cuando está el más chico y le toca liceo, entra a 7:30, entonces, y mientras tanto vas pescando el informativo y resolviendo como esas cuestiones de la cotidiana. No, yo creo que la presión en educación no está en las autoridades, están los que todos los días pecherean en el aula, los gurises que vienen con los problemas que entran todos los días. Si desayunaron, si no desayunaron, si el barrio estuvo violento, si tuvieron una cosa que les hizo mal en la casa, si tienen algo bueno para contar, si tienen un logro afuera, que digamos, eso es presión. Después lo otro, cuando vos trabajás con adultos y etcétera, son otro tipo de cuestiones, de tensiones, digamos, pero no, la presión es eso porque vos ahí estás interviniendo con un sujeto que tiene una fragilidad, que está planteando algo bueno, malo, regular, y que vos como adulto estás ahí para estar disponible para ello. Entonces, eso requiere mucho más atención, mucho más fineza. Yo de repente con mis compañeros de trabajo, ¿no? con las compañeras que trabajan conmigo, a veces tenemos desavenencia, etcétera, pero somos adultos, es decir, no estamos en esta otra situación donde vos estás como muy fino de lo que planteás, de la gestualidad, de cómo escuchás. Yo creo que ahí está la presión. Lo otro... Sí, se sobrelleva. Usted trajo un tema re importante porque yo hace años, por lo menos cuando era joven, los problemas se arreglaban en casa. Pero ahora los problemas se trasladaron a las instituciones, ¿verdad? Entonces ahora ya no queda entre 4 paredes. Las instituciones reciben a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños día a día con desafíos mucho más grandes. Tan grandes que parece que ahora las familias van a las instituciones. ¿Usted cómo cree que eso está repercutiendo hoy en día en la realidad educativa? Yo creo que ahí los docentes tenemos una ficción teórica de que en algún momento eso fue así. En realidad eso nunca fue así. Es decir, cuando... ¿no? Vos lees el texto Los Gauchos de Varela. Sí. Que básicamente lo que dice es que hay unos energúmenos que andan haciendo tropelía por toda la campaña, que es imposible el desarrollo así, que hay que escolarizar a sus hijos. Y esto implicaba que la escuela construía una ciudadanía que tenía unos valores diferentes a sus familias o a los arreglos de familia. Lo mismo cuando vas a mirar las escuelas rurales de alternancia. Es decir, esa es la respuesta que encuentra el sistema educativo a que las familias no querían sacrificar uno más produciendo. Entonces, ¿cómo hizo el sistema educativo para que esos gurises estudiaran? Era unos días en la escuela rural de alternancia y unos días produciendo en el predio, y esa
fue la forma que se encontró. Es decir, no, yo creo que la institución educativa siempre está en esto de construir un proyecto de civilización. Ha sido así en la historia de la humanidad. Entonces, siempre está en esta tensión entre los saberes que distribuye, pero además los sujetos que construye, porque en la construcción del sujeto está qué es lo relevante para tener una vida buena, qué es lo relevante para relacionarse con otros, Exacto. de qué forma resuelve los conflictos. Entonces vos decís, bueno, eso antes era en la casa. ¿Cuándo era en la casa? Digamos, porque cuando uno... Sí es cierto que el valor de lo educativo, hay momentos sobre todo de los últimos siglos, Sí. donde adquirieron relevancia por la transformación que implicaba en la posición social, y esto estaba como muy claro, digamos, ¿no? Uruguay tiene una construcción de una educación pública asociada a un proyecto de ascenso social, que en general vos lo podés ubicar en las generaciones de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, pero después siempre fue esta relación de tensión con un mundo cargado de unos problemas que el sistema educativo no podía resolver. Y hay que leer, digamos, lo que planteaban los diferentes autores en los diferentes momentos para encontrar estas pistas de, es esa imagen idílica de la institución educativa donde... Bueno, acá lo único que venís a aprender es matemática, leer y escribir, ¿no? Un conjunto de ciencias. Nunca fue. Nunca fue. ¿Y usted cree que hoy en día, por qué hay más repercusión? ¿Por qué usted cree que ahora se siente más como que el adolescente o la comunidad educativa, los que asisten, necesitan más ayuda? Yo creo que hay gurises que acceden a lo educativo que antes no accedían. Okay. Y eso es como muy claro, digamos, sobre todo en la educación media. Y esto ha tensionado mucho la organización del trabajo de media. Es decir, porque vos sos un profesor que da una materia, Sí. y te concebís como profesor de esa disciplina y no te concebís como educador. Okay. Y esa tensión ha movilizado mucho, sobre todo al profesorado. A un conjunto, el magisterio también, pero el magisterio tiene como esta otra cuestión más de la integralidad de la familia, de lo la educativo. Sí. La familia está mucho más presente porque los gurises están... así lo necesitan. Exacto. Claro. El adolescente tiene una autonomía cada vez más creciente. Entonces, y creo que hay además una pérdida de la eficacia regulatoria de la institución educativa, en general de las instituciones de lo que, ¿no?, Bauman define el Estado sólido, porque aparecen otro conjunto de cosas, digamos, ¿no? Si uno mira la vida cotidiana de cualquier persona hoy y la compara con la vida cotidiana de una persona hace 20 años, bueno, vos hace 20 años para enterarte de lo que pasaba en Francia tenías que ir a un kiosco que vendiera algún diario francés, ¿no? Y hoy abrís el celular y lees todos los medios de Francia y podés putear en francés la columna de los lectores. Entonces, bueno, las formas de relacionarse, las formas de producir, todo lo que implica modificación del arreglo social en la institución educativa te repercute en el instante. Es decir, ¿no? Es muy común esto de cómo manejamos los líos de los grupos de WhatsApp. Y eso es tremendamente nuevo porque hace 12 años no existía WhatsApp. Entonces, exacto. Hay una sensación que esa instantaneidad ha corrompido un poco al docente, ¿no? Nos ha interpelado fuertemente, además, a una institución y un ejercicio profesional que siempre en la historia requirió de muchos años para que lo que se producía fuera como conocimiento entrara dentro de la institución educativa. Es decir, la curaduría llevaba décadas a veces, ¿no? Exacto. Cuando vos mirás la discusión, yo qué sé, la de Reina Reyes en ¿para qué futuro educamos?, ¿no? Le das con un caño al cine de masa, digamos, hay que traerlo a la conversación y eso ya tenía varias décadas, el cine de masas. Y nosotros ahora, a los 12 años de que se creó WhatsApp, estamos viendo cómo hacemos para resolver eso. Entonces, tensiona unas formas y unos procesos de cómo el conocimiento entraba al aula y a la institución educativa.
pero además tensiona el lugar que ocupa la institución educativa en la construcción de sentido. Es decir, vos hoy competís con youtubers, con TikTok, con un montón de cosas que captan mucho más la atención, sí, claro. que lo que hace a veces el aula y la relación en el aula. Entonces, estamos todos interpelados desde el punto de vista de la expresión profesional, interpelados desde el punto de vista del sentido de la función educativa, pero además no te olvides que los docentes somos los humanos que pasamos bien adentro del sistema educativo y nos quisimos quedar. En general, la mayoría de los humanos no se quieren quedar adentro del sistema educativo. Entonces, también tenemos una perspectiva distorsionada de la mirada. Porque para nosotros estuvo esto tan bueno y fue tan motivante, ¿no? Y que elegimos estas carreras, pero después hay un montón que dicen, no, yo acá no quiero volver, salvo por algún acto y alguna cosa muy concreta. Entonces, creo que todo eso hace que la incertidumbre sea importante, y uno con incertidumbres tiene un montón de angustias que tiene que lograr canalizar. Yo creo que ahí es clave, digamos, como esto del docente como un actor que trabaja en colectivo, es decir, no como un actor que trabaja individualmente, porque te pasa el río por arriba y te gana. Lo entiendo. Usted recorre las instituciones día a día y tiene un conocimiento enorme de la educación a nivel país, ¿verdad? ¿Qué cree usted que necesita el docente hoy? Yo creo que necesita mucho cariño, mucho respaldo, una escucha atenta. Los docentes, en general, plantean mucha cosa que está al lugar. Y después lo que tienen que permitirse es esto de trabajar con otros y experimentar. Es decir, no tener miedo de generar experiencias que estén fundadas, ¿no? Que estén basadas en el conocimiento que tenemos disponible, de cómo aprenden los gurises, de cómo se mejora la convivencia, de cómo cómo lo educativo puede ser el mejor espacio de la vida cotidiana de esos gurises. Y hacerlo con confianza, es decir, porque yo me encontré, digamos, o nos hemos encontrado con un conjunto de cuestiones como muy reactivas, como muy temerosas de hacer cosas. Y eso creo que impacta directamente en los gurises, digamos, porque yo creo y estoy convencido, y además los datos lo indican, que la mayoría de los docentes hace lo que mejor cree para sus gurises. Es decir, digamos lo que digamos las autoridades. Por suerte es así, porque eso implica un aprendizaje de la propia práctica, de lo que funciona, de lo que no funciona. Pero creo que hay que amucharse, porque en momentos donde tenemos todos estos conflictos en las instituciones cotidianamente, uno solo no puede con la situación. Por supuesto. En salas de profesores, donde se conversa de todo lo que uno vive en el día a día, en un aula, ahora que usted me hablaba de las generaciones han ido cambiando, se han ido transformando, se habla mucho de una palabra que es inclusión. Y ahí se pide mucha ayuda. El docente cree que aún no está preparado, que por lo menos no tiene las herramientas aún, que le falta mucha formación. ¿Usted qué mirada tiene de la inclusión en general? A ver, yo creo que, digamos, historicemos, ¿no? Porque cómo trata el sistema educativo, qué perspectiva tiene respecto a sus estudiantes, es cómo la sociedad tiene una perspectiva sobre las infancias y las adolescencias. Entonces, desde la eugenesia de los espartanos, ¿no? Donde Consejo de Ancianos decidía si vivía o si iba al peñasco, hasta procesos donde hoy entendemos que la diversidad es parte de los gurises, implican modificaciones a lo que hacemos y a cómo lo hacemos. Yo creo que en temas de inclusión es cierto que hay una cuestión de formación que no estaba cuando, yo ya estoy viejo, digamos, pero no estaba cuando nos formamos de base en la formación de grado, pero también es cierto que esas formaciones aportan un conjunto de estrategias o de miradas
que nos van a interpelar en cómo pensamos el aula y en cómo pensamos la actividad educativa. Y creo que hay experiencias como que son muy fértiles para poder pensar esto, sobre todo en lo que es el medio rural, que es el medio rural trabaja por las características de la población del medio rural, desde la perspectiva multigrado, desde la didáctica multigrado y de la pedagogía multigrado. Porque, bueno, vos tenés 10 gurises y uno tiene 6, el otro 8, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, en ese caso es posible, y esa es la maestra que se formó conmigo, capaz, Claro. que desarrolló esa práctica, se formó en eso. Bueno, el Departamento de Educación Rural de primaria ayudó mucho en eso. Ahí estuvo Limber Santos, que es el tipo que más sabe de educación rural en Uruguay. Y en media nos cuesta más. Porque como media tiene esta lógica de que es el profe de la disciplina y todos tienen que más o menos ir al mismo ritmo, nos cuesta más el multigrado. Pero si nosotros lográramos que en algunos lugares hubiera espacios como hay en otros países de multigrado en media, es decir, por ejemplo, media tiene talleres optativos en básica, ¿no? En UTU, tiene espacios más optativos también en secundaria, pero nunca se pensaron como multigrado. Bien. Es decir, nunca se pensaron como espacios que podían optar los gurises de séptimo, octavo y noveno. Y trabajar todos juntos. Ahora, los momentos que eso ha pasado es maravilloso, porque eso sí pasa con clubes de ciencia, eso sí pasa con las cuestiones de robótica de Ceibal. Exacto. Y se da esto que ya sabemos que se da en el multigrado, que es que el que más sabe tutorea al que menos sabe, y el docente además empieza a ver cómo la progresión de esa grupalidad, que no es una grupalidad homogénea, incorpora la diversidad. Entonces, cuando vos decís, pero si yo este problema que estamos teniendo con la inclusión de que necesito más recursos, más formación, sí, necesitamos más recursos, hay gurises que necesitan más recursos, los docentes necesitamos más formación, digamos, yo siempre me fui a formar después de que tenía uno con el que no podía. Con el que me generaba el desafío, ¿verdad? Con el que yo decía, esto no puedo, pero tengo que poder, porque es un gurí divino. Entonces, ¿qué tengo que mover de lo que hago para que acá haya el máximo desarrollo posible de ese sujeto? Y realmente a mí me ha pasado por situaciones de inclusión clásicas como las que se definen, ¿no? De la necesidad educativa especial, pero me ha pasado por situaciones de inclusión de extrema vulnerabilidad, es decir, porque vengo de INAU y del Quintiluno, entonces, y vos ahí tenés que, si vas con la misma receta, ¿Usted cree que esa mirada del multigrado, bien, y acompañando las transiciones educativas, o sea, los puentes educativos, bien, esas transiciones de subsistema a subsistema, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hablar de educación especial al pasaje de UTU de secundario, ¿usted cree que es posible? Y viéndolo desde esa perspectiva del multigrado, de los talleres optativos, ¿podría generar un nuevo camino? Yo creo que sí, que es algo que uno lo ha visto en la práctica de otros, es decir, ¿no? Porque, digamos, vos podés pensar tu práctica o pensar, ¿no? Yo recuerdo mi escuela o el hogar de egreso en el que trabajaba y cómo armábamos determinadas agendas, rutinas, cuestiones, pero también me ha pasado de entrar a lugares donde lo veo con prácticas de otros, que además son planteadas como con mucha consistencia de por qué están tomando esas decisiones, tanto de lo curricular, tanto desde lo didáctico, como de qué propuesta, qué agenda. Y creo que eso es un lugar que tiene que ser construido profesionalmente, autónomamente con otros, no puede ser impuesto, digamos. Si vos venís y me imponés 3 botijas con los cuales yo estoy de punta, probablemente yo pase mal y ellos pasen mal. Entonces, lo que tenemos que buscar es, me parece, lograr visualizar o que se visualicen aquellas buenas experiencias. Hay muy buenas experiencias de todo tipo, desde lo que hace
el cerezo, lo que hace áreas pedagógicas de secundaria, de lo que ha pasado con la formación profesional básica en UTU. Es decir, Uruguay realmente tiene un laboratorio de cosas, no hay que inventar la rueda. Exacto, hay que valorar un ejercicio profesional que es muy cuidadoso de la trayectoria educativa de los gurises, del desarrollo de los gurises, y después sí hay siempre en la relación educativa veces que la relación no anda bien. Y por eso es la importancia de trabajar con otros, porque nosotros en la escuela muchas veces repartíamos gurises por quienes tenían mayores afinidades con los adultos, porque sabíamos que con este adulto iba a andar mejor que con este otro adulto. Entonces, bueno, y creo que eso es un ejercicio como de mucho conocimiento de los gurises, de las capacidades de las tuyas y de tus compañeros. Y ahí siento que todavía tenemos cosas para ganar. Les voy a contar una experiencia. Este año se realizó, vio que en realidad en formación docente está el seminario de inclusión y aprendizaje. Bien, que estaba desapareciendo, que ese se fue. Pero este año se hizo un convenio, bien, entre educación especial y magisterio. Se unificaron y las maestras este año, las practicantes de cuarto, tuvieron la posibilidad de elegir ruralidad o escuelas especiales. Y usted sabe que sorprendió mucho porque el 30% de las que siempre se anotan eligieron rápidamente ir a educación especial y vivenciaron durante toda una semana lo que es ir a diferentes tipos de escuelas, ¿verdad? Y es un desafío que en realidad, bueno, obviamente se hizo este año. No sabemos si se va a poder repetir, pero era una experiencia que se quería hacer porque nunca se había hecho de esa forma. Y para ellas les cambió la mirada. Muchas quedaron con ganas de decir, bueno, yo quiero terminar, egresar y trabajar en escuela especial. Yo quiero colaborar de la educación desde otra mirada. Y mucha gente reconoció lo que hacen otros desde ese lugar. ¿Qué le parece ese enfoque de tener esa posibilidad de tener esas prácticas, esa una semana? Yo creo que es clave, pero además realmente nosotros tenemos un conjunto de gurises que no van a poder ir a educación común. No van a poder ser incluidos. Okay. Por cuestiones de riesgo de vida. Es decir, ¿no? Gurises que tienen parálisis cerebral, se alimentan a través de botones gástricos, ¿no? Los que están en aula hospitalaria. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de gurises que efectivamente sería descabellado que la política les dijera, tú tenés que ir a un centro con 25 gurises más, porque no le estaríamos generando las condiciones de respeto a los derechos humanos. Exacto. Pero después tenemos otro conjunto de gurises que se nos quedan en los bordes y se nos caen en media. De hecho, surgió ahora con el operativo revinculación, con esto de irlos a buscar. Una de las cuestiones que aparecía eran los temas de inclusión. Que en realidad, la medida que el sistema educativo modifique algunas prácticas, son gurises que perfectamente pueden estar. Van a aprender más de lo que aprenden no estando, pero además van a enriquecer el grupo. Es decir, por supuesto. Entonces, cuando los estudiantes de grado puedan pasar por instancias de la educación especial o por instancias de inclusión, mejor, porque, digamos, si no tenemos aquella versión de hace décadas de una práctica ideal, claro, y salen las gurisas o los gurises de formación en educación y se dan la cabeza contra la pared porque la realidad es durísima. Pero además hay que recordar, por ejemplo, el Montessori, digamos, que es parte de ahora una cosa que está muy tiene siempre un conjunto de gente que adopta el método, etcétera. Bueno, Montessori es una de las primeras pediatras en Italia que desarrolla el método a partir de lo que fue trabajando con niños que estaban en orfanatos y en lugares de encierro para apartarlos de la sociedad por su discapacidad, por su necesidad educativa. Entonces, creo que este ejercicio donde lo educativo va mirando cada vez más la singularidad del chiquilín, es desafiante, requiere formación, requiere poder compartir con otros. Yo he visto cosas maravillosas.
Y a veces no es porque haya una presión de la administración, sino porque llegó Segurí y la institución armó un juego que hizo que fuera un espacio disfrutable, que fuera un espacio de desarrollo, que fuera un espacio de aprendizaje. Por supuesto. Entonces, y creo que hay que colocarlo como en ese lugar, no como en el lugar de la tensión de la política dice que hay que incluir. Porque Exacto. si lo ponemos ahí, ese gurí va a estar en el aula, pero no va a estar en el aula. Sí, lo entiendo. Ahora, ¿usted cree que... Usted me contaba que desde la diversidad se aprende, ¿verdad? Y también no solamente se aprende, sino que se requiere de predisposición. Por más que exista preparación, hay que tener predisposición para la inclusión, ¿verdad? ¿Usted cree que hay algo que usted ve o que a usted le gustaría en este proceso, dentro de su cargo, que le gustaría llegar a ver al finalizar el mismo? Bueno, nosotros estamos intentando que se implementen un conjunto de cosas vinculadas a esta. La primera es, primero se los inscribe, después vemos dónde van. Nosotros cuando llegamos teníamos denuncia de las familias, de las familias organizadas, con gurises con determinadas necesidades educativas especiales, de que no los estaban inscribiendo, digamos. Y eso es lo peor que puede pasar porque si no lo inscribimos, está en intemperie, es decir, no... Sí, no si lo inscribimos, si no puede estar en mi institución por una serie de conjuntos, bueno, pero tenemos el problema y tenemos que resolverlo. Entonces, lo primero era inscribirlo, lo segundo era esto de que se empiecen a instrumentar algunos procesos de formación y fortalecer esta lógica de los centros de recursos. Y lo otro que se está implementando este año es una cosa que ya está cumpliendo 10 años, pero nunca se había podido terminar de concretar, que es la ficha única del estudiante, que es lo que permite tener como la trayectoria del gurí. Exacto. Y tenerla con las intervenciones pedagógicas y de adaptaciones que se fueron haciendo, porque lo que nos pasa hoy es que lo perdés en cada salto escolar. Cada vez que ese gurí cambia de institución, es como si empezara de cero. Y en realidad eso es una macana, porque vos tuviste siempre docentes ahí que tuvieron un conjunto de movimientos, de cosas, de cambios, que fueron haciendo que ese gurí avanzara en la trayectoria educativa. Entonces, ¿cómo vamos a desperdiciar todo ese conocimiento, toda esa reflexión, todo ese ensayo? Entonces ahora vamos a implementar la ficha única. Creo que esto además va a ser muy útil para la educación terciaria y universitaria, es decir, porque esto lo hemos discutido también con la UTEC y con la UDELAR, porque es un tema, porque hoy están llegando. Se nos cae un montón, sí, pero están llegando otros. Entonces creo que eso va a ser una cosa interesante para poder mejorar la trayectoria educativa, mejorar cómo intervenimos los adultos, pero además para mostrar después al resto del mundo cómo se hace esto, porque cada vez que yo salgo y veo a algunos países, hay países que están mucho más atrás que nosotros. Hay otros capaz que están más avanzados, tienen mucho más recursos, ¿no? Uno a veces... veo los recursos que hay para educación especial en Europa y vos decís, cuando haces la cuenta... No, sí, obvio, por supuesto. no es impagable, pero después, efectivamente, Uruguay tiene tiene unos docentes que son muy profesionales. Usted sabe que es verdad, usted en media va a la libreta, aprieta un botón y aparece la trayectoria. Eso, los profes, muy agradecidos y recurren a eso constantemente y hacen su ajuste razonable, su PR, su recorrido. Cuando yo avisé que iba a hablar con usted, los profes me decían, pregúntale si él nos entiende a nosotros cuando al final del año como que sentimos que deberían pasar, pero a nivel de contenidos y de asignatura no logró lo que esperábamos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Es una pregunta difícil. Yo creo que hay una cuestión ahí que tiene que ver con esto que hablábamos, que eran los mandatos de las instituciones, ¿no? Donde la media siempre tuvo el objetivo de seleccionar a los mejores y está esto de qué es lo que logró a diciembre y además el diciembre como si fuera ¿no? el abismo. Es decir, es de acá para acá. Sí. Y yo creo que ahí hay que volver a preguntarse, bueno,
¿cómo hacemos para que en realidad diciembre sea noviembre o abril o marzo, digamos? Esto fue una cosa que se hizo en primaria cuando empezó Maestros Comunitarios. Nosotros teníamos una de las líneas de maestras comunitarias, era la aceleración escolar, es decir, teníamos muchísima repetición en primero, pero muchísima, tipo 40%, porque el magisterio había ubicado en primero esto de, bueno, hay que salir leyendo y escribiendo enunciados. Y eso implicaba que había gurises que venían capaz que leyendo de una casa lectora y otros gurises que en la casa no había nada para leer y no le leían. Bien, Entonces, sí, por supuesto. y eso producía una estrada muy complicada, que ya sabemos que es un factor que conspira contra la culminación de ciclos. Pero además ahora sabemos que además conspira contra los aprendizajes, es decir, Claro. contra el desarrollo. Exacto, esa falta de estimulación temprana o en el recorrido ha logrado Y tener más edad que tu corte hace que vos te desarrolles supuesto. menos que si estuvieras en la corte de tu edad. Claro, exacto. Entonces, y ahí hay como una cuestión clave para poder pensar esto de hasta dónde lograron avanzar los gurises en diciembre. Y capaz que pueden avanzar un poco más en febrero, y capaz que pueden avanzar un poco más en marzo, capaz que en abril hay que generar la promoción. Es decir, bueno, vamos a arrancar de vuelta acá, pero si vemos que... Con la flexibilidad del año y no contemplando un diciembre de abismo, sino el diciembre que puede ser marzo, junio. Porque para la vida el gurí es un día tras el otro, digamos. Ese gozo de diciembre, marzo se lo ponemos desde la educación, desde lo que fabricamos como sistema educativo. Y lo otro es esto de las expectativas. Yo creo que las expectativas son muy importantes. Y creo que esa es una de las cosas que hay que ver cómo corregimos de los reglamentos del estudiante, de que hay un tema que es que si el docente no tiene ningún control del proceso, es decir, porque está todo arreglado por un papel, podemos llegar a afectar las expectativas que tiene el docente respecto a cómo le va a sus grises. Y eso es pegarse un tiro en el pie, es decir, ya está recontra estudiado por todos lados que los docentes que tienen altas expectativas sobre sus estudiantes tienen mejores niveles de logro que los docentes que tienen bajas. Sí. A igual contexto socioeconómico, a igual formación, a igual recursos, a igual. El docente que dice, estos gurises van a andar volando, efectivamente logra mucho más que el que dice, mira, lo que pasa es que vienen pasando y pase. Bueno, es... ¿Usted cree que la subjetividad muchas veces de que el docente tiene, por decir, bueno, viene pasando, a veces condiciona después el final? Porque condiciona qué es lo que vos le proponés al gurí, porque vos pensás que no tiene mucho sentido eso que estás proponiendo. Entonces, por eso es tan importante trabajar con otros en esto de cómo generamos las mejores propuestas para los gurises que tenemos. Mira, hace poco Inés publicó las diferencias de resultados y qué pasaba en los lugares donde los resultados eran más que lo que tenían que ser desde el punto de vista estadístico. Es decir, ¿no? Comparando igual nivel socioeconómico, aparece una cuestión del liderazgo pedagógico, es decir, del director como un elemento movilizador de otras miradas sobre, ¿no? Porque vos estás trancado, uno lo tenés que trancar, lo trancás, y el director le dice, che, ¿por qué no lo hacemos hacer esto y lo otro y no sé qué? Te tira un pique que te destraba eso que estaba conflictuando. Pero después lo otro es por el tipo de actividades que se le proponen. Es decir, esas decisiones del CODICEN no tienen ni idea nadie. De los inspectores no tienen ni idea nadie. La dirección general tampoco. El director del centro capaz que tampoco. Porque esa decisión es del docente. Exacto. El tipo de actividad que le propone en matemática o en lengua define los niveles de logro. Entonces, tenemos que colocar esa información en manos de los docentes porque en realidad yo estoy seguro que van a tomar mejores decisiones respecto a las actividades que proponen. ¿Usted cree entonces que el docente debe apostar, además de alejarse un poquito del contenido, sin perderlo, pero sí buscando una formación más integral de la persona? Es que yo creo que vos tenés que... La línea de base de lo educativo es en nosotros. Es decir, lo educativo es una relación. Es en primer lugar una relación. Cuánto saber entra en esa relación va a depender de un conjunto de cosas que son imponderables. Es decir, y
desde situaciones familiares de los gurises, del contexto, de familiares del docente, Exacto. es decir, pero básicamente lo educativo es una relación entre desiguales. Entonces, si la baja por Rufín este año o la baja por Rufín el año que viene, no le va a cambiar la vida, segurí. Ahora, la relación con el adulto lo va a sostener o no lo va a sostener, le va a permitir enfrentar los conflictos que tiene en su vida cotidiana, tomar opciones mucho más fundadas. Eso no son contenidos, ni siquiera son competencias, porque son relaciones. Cuando usted han sido días duros, quizás vamos a llamarlo así en educación, o difíciles, me imagino que usted debe estar acostumbrado. ¿Dónde se refugia? ¿Dónde busca la paz usted en esos momentos? Donde quizás escuchar la radio o mirar la televisión puede ser algo difícil en algún momento. ¿Dónde se refugia? Lo que pasa es que hay como una visión ahí también, es parte como de una ficción que tenemos todos de que de la soledad de determinados lugares. En realidad yo trabajo en el marco de un colegiado, tengo 2 compañeras como Carolina Paya y Elvia Pereira, que conozco hace 20 años, o sea, nos conocemos todas las cuitas. Trabajamos en conjunto, trabajo con los directores generales, los subdirectores, trabajamos con los equipos de Codicen, es decir, no hay un ejercicio de que yo en algún momento tengo que pensar qué tengo que hacer, no, es una conversación. Hay un sostén, hay un recorrido, usted no... Porque en educación no hay nada que sea individual. Okay. Es decir, hasta de su rol, igual, más allá de todo, usted se refugia, se acompaña con la gente que tiene a y su... porque buscamos la solución a los problemas en conjunto. Sí, claro, después te repartís, a mí me toca hablar con el Ministerio del Interior, y a Carolina le toca hacer otra cosa, y a Gabriela Salzamendi de primaria le toca hacer otra cosa, y así, pero digamos, yo creo de verdad que la educación es una construcción colectiva, y así funcionamos. Es decir, de hecho, digamos, la gente lo ha visto, de educación, de las autoridades de educación, habla todo el mundo. Y creo que eso es muy saludable también para esto de pensar la educación como una empresa colectiva que tiene un carácter nacional, y que trasciende un montón de fronteras y de líos. Digamos, esto que tuvimos la semana pasada, no es admisible que se pegue en una institución educativa. Por supuesto. Entonces, vamos a movilizar todos los recursos para que eso no vuelva a pasar. Y esto no tiene que ver con qué vota uno, qué vota el otro, o cómo yo resuelvo individualmente, sino que realmente fue un trabajo que fue muy colectivo, con el Ministerio, con la policía, con Pelota al Medio, con el sindicato, con los equipos de escuela disfrutable, con la inspección de primaria, con las autoridades. Lo vivo así, lo siento así. Creo que es la única forma posible de que sea, digamos. Si yo puedo decir, no, yo resolví tal cosa, pero eso no es real. Yo trabajo en el edificio de primaria y una maestra me dijo, si tenés la posibilidad de preguntarle cómo se siente él cuando un maestro lo mira a los ojos y le dice, Pablo, vos sabés lo que yo siento. Es que me lo dicen las compañeras, y en realidad uno trabaja las 14 horas que trabaja para intentar como abordar esas cuestiones. Es más, digamos, si vos te pones a pensar, estos episodios siempre caen sobre todo en la segunda mitad del año. Es decir, esto está hablando también de un conjunto de cuestiones de salud laboral que tenemos que abordar. Pero además la respuesta habló de una jerarquización. El jueves mismo tuvieron una reunión en primaria donde ya se colocaron un conjunto de recursos. El viernes una reunión en Codicen con el Ministerio del Interior y el jefe de policía. El lunes con el presidente. Es decir, y no fue algo de carácter de, bueno, hagamos como que, ¿no? Bien. Porque el día que se abrió la escuela, también estaban todos estos actores en el lugar y acompañando. Realmente yo entiendo además que
Mira, esa semana hubo 2 agresiones a equipos de salud que no salieron ni en la tele. Y yo entiendo que esto que pasa cuando tenemos estos episodios es una reacción muy saludable, no solo de los docentes, sino de la sociedad, de que eso no puede pasar. No se naturalizó. No naturalizarlo, pero además dar cuenta de que este es un tema que requiere del concurso de todas las posibilidades que tiene la administración de recursos y de movilización. Si no, no te recibe el presidente, digamos. Por supuesto. Eso no pasaba hace 15 años más o menos. Es verdad. Usted sabe que en el recorrido de estas charlas educativas, siempre al finalizar, le preguntamos al último entrevistado que le dijo una pregunta al próximo sin saber quién es. El último que tuvimos fue Alejandro de Barbieri. Y sin que supiera que era usted, le dejó la pregunta de ¿qué está haciendo usted desde su rol por la salud mental? Buah. No, en realidad se está trabajando mucho ese tema. Ahora terminó la directora de salud de Codicen un trabajo de cómo reorientar y qué equipos tiene cada uno de los subsistemas y qué línea de intervención tiene y cómo anudarlas. Se trabaja con el Ministerio de Salud en un instrumento de triage, sobre todo para media, de cuestiones vinculadas a salud mental, es decir, para que el sistema educativo, si tiene hacia dónde derivar, es un excelente derivador. Si no tiene, eso es una angustia que nos queda a los adultos que estamos en el sistema educativo, porque vemos el problema, pero no tenemos hacia dónde canalizar eso. Y después otro trabajo que está haciendo con el INJU y el Ministerio de Salud, que es los espacios ni silencio ni tabú. Es decir, que vienen de administraciones anteriores, se potenciaron en la administración anterior. De hecho, ahora el que inauguramos en Casaballe el mes pasado, estaba el director anterior del INJU. Es decir, me parece que marcan una línea de continuidad de un problema que emergió con mucha fuerza y que realmente vos fíjate que nosotros no tenemos instrumentos de tamizaje en el sistema educativo. Es decir, a nosotros podemos trabajar los aspectos de convivencia, nosotros podemos acompañar, pero necesitamos instrumentos de decir, bueno, esto sí tiene que abordar ya la salud, o esto es más una cuestión que nosotros podemos abordar desde lo educativo. El sistema de salud no da abasto a veces con estos temas. Y estas experiencias comunitarias de Ni Silencio Ni Tabú, que son espacios como muy abiertos, donde los gurises tienen una escucha atenta. Hay gurises que están muy solos. Y creo que es un fenómeno nuevo en términos de la agenda pública, porque ahora se visibiliza, y creo que va a ser una de las líneas que vamos a intentar dejar esto mejor de lo que estaba. Por supuesto. Pero yo no creo que sea un hueso sencillo de roer. Creo que ahí se anuda mucha otra cosa, mucha angustia, mucha violencia, mucha soledad, mucho desamparo en esto de la relación con los adultos. Es decir, lo estamos viendo en esto del sufrimiento de las infancias. Y realmente las instituciones educativas son lugares privilegiados para abordar esto, para detectar esto. No hay ningún otro lugar donde los gurises estén sin los adultos de referencia, estén en lugares que puedan enunciar cosas que no son enunciables a veces en el núcleo familiar o en la comunidad, y que además tengas una articulación de lo estatal que permita abordar eso. Realmente las instituciones educativas están siendo tensionadas por eso, te lo plantean las compañeras y los compañeros, sobre todo cuando vas a instituciones de media. Sí. Pero por suerte tenemos esa perspectiva de los docentes de, bueno, acá hay que meterle, porque esto... Hay mucho trabajo para hacerlo. Es muchísimo, sí. Para finalizar y no quitarle más tiempo, y agradeciéndole que haya venido, que se haya tomado el tiempo, me dijo que sí enseguida. Eso se agradece mucho, la comunidad se lo agradece, porque está bueno a veces escuchar a la persona detrás del título, del cargo que ocupa. Si usted me tuviera que decir una palabra, ¿no?, para identificar el hoy, por ejemplo, yo le voy a decir primaria, secundaria, UTU y formación docente. Una palabra para usted hoy que identifique, yo le digo primaria, una palabra que para usted identifique hoy primaria. Una palabra que identifique cada tramo. Primaria es comunidad. Comunidad. ¿Secundaria?
Secundaria es desarrollo. ¿UTU? UTU es desarrollo también. Desarrollo. Están iguales. ¿Y formación docente hoy? Y formación docente es Pasa que yo estuve hasta el año pasado. En primaria tengo un poquito más de distancia. No, formación docente es un lugar hermoso. Es decir, me cuesta a veces dibujarme en el lugar docente, digamos, pero poder participar del proceso de formación de gente que elige esta profesión es de las cosas que más satisfacción da. La comunidad le agradece un montón. ¿Le quiere dejar un mensaje a los profes y a los maestros que la están mirando? Seguro lo van a ver. Que tienen la profesión más linda del mundo y uno de los trabajos más importantes de Uruguay, aunque todavía a Uruguay le cueste darse cuenta. Te agradezco mucho por venir. Gracias a ustedes y gracias a... Bueno, muchas gracias.